Hola amigos productores de aguacate, espero que esté todo yendo bien. Vamos a darnos un pequeño recorrido por lo que es la pequeña finca que yo tengo. Y nada, para que veáis como un vídeo, este es un vídeo más de entretenimiento que explicativo. eh, para que veáis cómo está yendo pues la fruta, el tamaño que tiene, cómo están las plantas y comentamos un poquito. Va a ser un vídeo rápido. Aquí estamos viendo una planta que tiene bastante aguacate. Yo diría que es una de las más que tiene. Como ya he dicho en otros vídeos, la verdad que este año no es una buena, no hay una buena cosecha, hablando claro. No tengo una buena cosecha. Aquí estamos viendo más o menos ya el tamaño que están teniendo las frutas. Y la verdad que esta mata se ha portado bastante bien. Ojalá todas se hubieran portado así. También tiene un poco de defoliación y bueno, no sé si lo he comentado, pero las plantas a veces me han sufrido de algo de estrés hídrico y estoy como loco a ver cómo puedo hacer para cambiar el sistema de riego porque tiene riego por goteo y sinceramente creo que el riego por goteo no es lo ideal. Casi que hasta que abriéndolo a diario en la época de verano, ya cuando las plantas son grandes, pues creo que se queda un poco corto y creo que esto va a ser algún problemilla que tengo porque creo que tengo fitóstora, pero esto es tema de otro vídeo. No vamos a enrollarnos y vamos a darnos un pequeño tour aquí por los árboles así que tengo más o menos bien, que están grandotes y tienen fruta de aguacate. Aquí estamos viendo otro de los árboles. La verdad que ahora mismo es verano aquí, está haciendo bastante calor y Y nada, para que veáis el tamaño que tienen las plantas, que tiene la fruta. Decir que la fruta, esta fruta aquí, por esta zona, estamos ahora en agosto. Ahora estamos en agosto. Ahora cuando estoy grabando este vídeo y seguramente pues lo subo hoy o mañana. A mediados de agosto estamos aquí, del 2021. Aquí estamos viendo una plantita. ¿Se acuerdan la planta? Tengo otro vídeo. La planta que estaba prácticamente... bueno, es que prácticamente está muerta. Y aquí ya se aprecia cómo empiezan a venir los brotes, estos pequeños brotes nuevos, gracias a la aplicación de aminoácidos y algas, que creo que son esenciales y creo que a mí, con el estrés hídrico este que he tenido, por el sistema de riego, que no tengo el sistema de riego ideal para el aguacate, porque el aguacate ya podríamos hablar de que carece. Al final siempre son vídeos explicativos, chicos. Suscríbanse al canal que vamos a ir aprendiendo cositas. Mm, Esta es la planta que enseñé del vídeo anterior que se veía que tiene el aguacate un poco redondo, que es una carencia de zinc. Y aquí estamos viendo una planta, por ejemplo, que esta planta no está bien y esta planta seguramente yo diría, alguien me puede aconsejar también, yo sigo en el proceso de aprendizaje, pero yo diría que esta planta tiene fitóstora y estoy probando lo que llaman el tema este de los fosfitos, es que lo he conseguido hace poco y porque prácticamente aquí no lo conseguía. Entonces he conseguido y ahora estoy probando, probé en una planta, estoy probando las dosis y ya haré vídeos sobre el tema. Pero sí, van a venir vídeos sobre el tema este porque es una enfermedad que ataca bastante y yo diría principalmente esa enfermedad de la fitóstora ataca bastante por tema de encharcamiento y tema de humedad. Pero es que yo estoy prácticamente seguro de que a mí es en caso contrario. A mí me ha atacado por estrés hídrico. Porque en invierno se han desarrollado, porque aquí llueve bastante, en esta zona de la isla donde yo estoy, llueve bastante en invierno y se ha desarrollado la raíz más o menos bien. Y cuando llega el verano creo que el gotero se queda corto. Aunque te digo, prácticamente lo abro a diario, pero aún así creo que no es lo suficiente para las plantas. Entonces creo que me ha causado, como la fitóstora es un parásito oportunista que ataca cuando hay raíces rotas, cuando hay raíces en mal estado, pues creo que me ha afectado. Mira, por ejemplo, esta planta que estamos viendo aquí, esta planta pequeña, esta planta yo pensaba que se iba hasta a perder. Y esta planta se ha recuperado yo diría que también tenía un problema de hongos. El hongo, hay que controlar el tema de los hongos
Hablaremos también de esto en otros vídeos. Pero tenemos que controlar el tema de los hongos en lo que es el cultivo de aguacate, porque ataca mucho. Por eso es muy aconsejable dar aplicaciones de cobre o caldo bordelés. Yo utilizo el caldo bordelés, que ahora no te digo la proporción de cobre que tiene, pero es cobre y cal. Cobre y cal son unos polvos azules que es cobre y cal. Y se aconseja hacer, tampoco podemos dar muchas aplicaciones de este producto porque le da un exceso de cobre a la planta. Pero podemos dar 2-3 aplicaciones al año sin problema, que no te va dando las dosis recomendadas por el fabricante que vienen en el paquete. Podemos dar eso, 2-3 aplicaciones de cobre en la época del año. Yo me gusta darla a principio de la lluvia y cuando la fruta tiene un tamaño también de aceituna, que ya se ha caído toda la flor, me gusta también darle una pasada con el cobre y evitamos todo lo que son los daños de hongos, de hongo en el tallo, de hongo de hongos y bacterias, hongos, bacterias, chancro, todas, roya, evitas muchas cosas con esto. Pero repito, no podemos dar siempre cobre, por eso también nos ayudamos del azufre, que el azufre, sabemos que el azufre es para lo que es araña cristalina, araña roja, es mucho mejor el azufre que el cobre, que cada cosa tiene su eso. Pero sí, vamos a hablar un poco del tema de la fitóstora en un futuro con las pruebas que estoy haciendo y a ver qué tal va. Te digo, como repito, he conseguido un producto, el producto este que si os podéis informar o tal, se llama fosfito de potasio. No lo conseguí aquí, prácticamente no lo conseguía, me fue un rollo para poder conseguirlo. Al final lo conseguí y estoy haciendo las pruebas desde hace 2 semanas, pero eso, estoy haciendo pruebas como yo no tengo tampoco una plantación muy grande, pues estoy haciendo las pruebas por ejemplo, en un árbol. Solo he hecho pruebas en 2 árboles, tampoco puedo hacer pruebas mirando la cantidad, porque no hay tampoco mucha información. Hay gente que lo ha puesto puro, hay gente que lo ha puesto diluido en 3 partes por 1. Entonces yo estoy haciendo pruebas, hay gente que lo ha puesto con aminoácidos y estoy haciendo unas pruebas. Sacaré vídeos sobre el tema. Creo que es bastante interesante. Creo que hay muchas fincas que se están jodiendo, hablando mal, o se están fastidiando por el tema de la fitóstora, y creo que es bastante importante el tema este, que lo sepáis, que lo conozcáis, y también sobre el tema de la aplicación de hongos beneficiosos al suelo. Sinceramente, yo solo he aplicado una vez este tipo de hongos porque son un poco caros, pero claro, si tú ya tienes una explotación que más o menos te da beneficios y tienes un problema como yo he estado teniendo, sobre todo este último año, pues tenemos que buscar solución y tenemos que hablar sobre el tema este de, por ejemplo, del tema de los fosfitos, el tema de, o sea, lo que son las algas y los aminoácidos. Eso ya, si queréis tener una buena producción, algas y aminoácidos, tenéis que tenerlo incluido en el plan de abonado. O sea, eso, porque eso solo con eso, ya que no... A ver, y estas cosas son naturales. Estamos encima, son beneficiosas, que también es lo que queremos. A ver, esto no es un cultivo ecológico, pero intento llevarlo lo más ecológico que puedo. Utilizo abonos químicos, pero diría que no, es que yo no utilizo simplemente ahora esto, el tema del fosfito este, que lo he probado nuevo, pero es que además yo no utilizo productos químicos, yo solo utilizo azufre, caldo sulfocálcico, que es para el tema, es lo mismo que el azufre, y cobre, y jabón potásico también he utilizado aceite de parafina, y yo no la verdad que de momento no he utilizado productos químicos. Claro, también tenemos que ser conscientes que si queremos llevar pues una plantación así un poquito más sana, también para el consumidor, pero también para uno, para las aplicaciones, para no estar dando productos con veneno y todo este tema, también tenemos que ser conscientes de que tenemos que aplicar más veces que si tuviéramos un cultivo así que diéramos veneno, porque al igual das veneno
y das una vez cada 2, 3 meses. Y con estas cosas, pues tienes que hacer alguna que otra aplicación más, pero tiene los beneficios de que no estás contaminándote tú, no estás contaminando a la gente, al que se va a comer el producto final, y también para los beneficios que tiene para ti, para la fauna benéfica, por ejemplo, abejas, todas estas cosas, que polinizadores. Mantienes un equilibrio entre la fauna buena y la fauna mala, o sea que tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible los productos químicos. Ya haré un vídeo sobre el tema de los aminoácidos y las algas, porque es que son, yo desde que los descubrí, como vuelvo y repito, yo sembré los árboles, he ido aprendiendo a lo largo de los años y todavía estoy aprendiendo. Me considero un aprendiz, no me considero el más sabio ni nada de esto, pero los pequeños conocimientos que tengo, pues hay gente que seguramente se está iniciando en el tema y le pueden servir. Y desde que descubrí, por ejemplo, el tema de esto de las algas y los aminoácidos, es que tienen que estar incluidos ya en un plan de abonado, en tu plan de abonado, porque es que son indispensables, te va a producir un rendimiento mucho mayor, tus plantas, tu finca. Y aparte de eso, es que la mayoría de estas algas, de estos aminoácidos, son productos ecológicos. O sea que ecológicos o bio, no sé cómo se dice en Sudamérica. Sí, ecológicos. Bueno, creo que me entienden. Pues hablaremos más en estos vídeos. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para avisarlos de los próximos vídeos que lleguen. Espero que les haya gustado el vídeo y esténsen pendientes, que vamos a hablar un poco del tema de la fitóctora, de algunos problemas que tengo aquí en algunos árboles, y voy a estar haciendo vídeos sobre el tema y a ver si va creciendo el canal, que estoy animado en ver que hay algún que otro suscriptor que se ha suscrito. Venga, un saludo.